Estamos presentando la conferencia magistral La agricultura de riego en el estado de Texas, pasado, presente y futuro, presentado por nuestro conferencista magistral, el doctor Juan Enciso Medina, de la Texas A&M Agri-Life Research en Weslaco, Texas, en Estados Unidos. El doctor Juan Enciso Medina es ingeniero agrónomo en irrigación por parte de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en Saltillo, Coahuila, en 1984. En 1986, obtiene una maestría en gestión del agua por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en Nuevo León, México. O- En 1992, un doctorado en ingeniería agrícola por parte de la Universidad de Nebraska en Lincoln. Dentro de los reconocimientos que tiene el doctor Juan Enciso Medina, podemos encontrar el otorgado por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro como primer lugar en aprovechamiento académico de la 59ª generación de ingenieros agrónomos en irrigación por parte de la American Society of Biological and Agricultural Engineers, Netafim Award for the Advancement for Microirrigation. Además, también por la American Society of Biological and Agricultural Engineers, Netafim Award for the Advancement for Soft Irrigation. Por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, en 1992 a 1995 y de 1995 al 96, como candidato investigador nacional 1 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Además, el doctor Enciso cuenta con el reconocimiento a la mejor publicación en técnica en American Society of Biological and Agricultural Engineers. Agradezco mucho la invitación a los organizadores, especialmente al doctor Waldo Ojeda por contactarme y invitarme. Me da mucho gusto estar aquí, saludar a varios colegas de varias universidades que a lo largo yo era colega del doctor Waldo Ojeda en el INTA y pues ya he convivido con muchas personas del colegio, de Chapingo, del Itson, del Unison, de varias universidades. Y también, o sea, en especial ver a los maestros que me dieron clase, que todavía están dando clases aquí, me dio mucho gusto. El tema de hoy, voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo en Texas. Ya llevo 22 años trabajando en la Universidad de Texas A&M. Soy profesor y he estado en varios lugares de Texas. Eh, en Texas es muy parecido al norte de México en el aspecto de que no tenemos suficiente agua. La próxima, por favor. La próxima, por favor. Bueno, aquí ese es el estado de Texas. Y lo que quiero mostrarles aquí es que las principales áreas de riego que tenemos está en la planicie alta, que es en la área de Amarillo, Lobok, que allí tomamos el agua del Ogalala, es un acuífero grande. Tenemos una zona que le llaman el Winter Garden, el jardín de invierno, que está cerca de San Antonio, Valde, y ahí es donde el agua viene de un acuífero que se llama Edwards Trinity Plateau. En El Paso tenemos el Hueco Aquifer, el acuífero Aquifer, el acuífero El Hueco y Bolsón. Y aquí tenemos varios ríos con los cuales regamos en Houston, más que nada arroz. Y aquí donde yo estoy ahorita es el Bajo Río Grande. Aquí le llamamos el Alto Río Grande y Bajo Río Grande. La próxima, por favor. Lo que quiero empezar a platicar con ustedes es cuando yo llegué me dieron una posición, di unas pláticas en Texas y después me dijeron, oye, ¿por qué no te quieres quedar? Y me invitaron a quedarme y tenían la necesidad en la parte oeste de Texas. Cuando yo llegué no había riego por goteo. Entonces tenían algodón y ahí tenían unos acuíferos que ya se habían agotado completamente. Entonces los agricultores bombeaban la recarga casi de lo que se recargaba ese año, eso lo bombeaban. Y tenían varios pozos de bajas capacidades, yo creo que tenían 50 litros por segundo, 100, y los conectaban todos juntos.
para tener suficiente agua para regar. Entonces, yo llegué y tenían unas eficiencias de uso del agua bien bajas. Por ejemplo, producían 6.4 kilogramos por centímetro de agua en surcos. Y ya con el goteo, nosotros empezamos a aumentar a 36 kilogramos de lo que llaman lean cotton, ya el algodón limpiado, ¿verdad? Sin semilla. Entonces, realmente había una necesidad de utilizar riego por goteo y empezamos en la siguiente, por favor. Empezamos a hacer unos experimentos con los agricultores. Entonces, básicamente, los experimentos que hacíamos es que poníamos varios medidores de agua y teníamos tratamientos y repeticiones para darles recomendaciones basadas en datos, ¿verdad? Recomendaciones científicas. Entonces, los mismos agricultores me ayudaban a instalar el sistema de riego y pues aquí como tenemos medidores y válvulas, todo es automático y ya regábamos en riego por goteo. La siguiente, por favor. Entonces, los primeros experimentos que hacíamos eran regar, por ejemplo, continuamente con 0.25 litros por segundo o regar con medio litro por segundo o 1 litro por segundo y ver más o menos, aquí ven cómo crece el cultivo que con 0.25 y 1 litro por segundo. Entonces ellos bombeaban continuamente y a veces recargaban el suelo. Por ejemplo, sembraban en abril, entonces ellos empezaban a recargar el suelo en febrero y almacenaban el agua con el riego por goteo y empezaban a regar. Entonces fue realmente, creó un bastante impacto en esa zona. Y aquí como hacíamos los experimentos, yo normalmente lo trataba de hacer con máquinas para tratar de tener, porque muchas veces cuando cosechamos en un experimento pequeño, lo hacemos a veces a mano y no tenemos los datos bien. Entonces yo quería hacerlos en grandes superficies y eso nos dio bastante resultado. Toda esta investigación era pagada por ellos, ¿verdad? Y ellos, nosotros les dábamos una propuesta y ellos la aprobaban. La siguiente, por favor. Eso, donde yo empecé, se llamaba Saint Lawrence. Es una comunidad católica de alemanes y realmente muy trabajadores que se ayudan unos a otros y realmente después también empezaba a haber diferentes especiamientos, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, ¿qué pasa si tengo sólidos? O sea, todos los siembro a 1 metro, ¿verdad? Todos los surcos. O pongo a 1 metro sí, uno no, 1 metro sí, uno no. O pongo 2 hileras, dejo un espacio, una hilera de espacio o 2 hileras. Entonces estaban tratando de ver trabajar con la geometría para ver si la lluvia puede captar una posible lluvia y aumentar las eficiencias de agua, ¿verdad? Del cultivo. Pero y entonces estos espaciamientos los teníamos que ahorita a 1 metro, ¿verdad? 75 centímetros y 50 centímetros. Y ver el agua que se iba utilizando para ver el rendimiento que sacábamos. Y ese tipo de experimentos hacíamos mucho para ellos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, ¿nos pasamos una o? A ver. No, anterior, por favor. Anterior. Bueno, aquí lo que quiero enseñarles es el tipo de instalación. Entonces, ellos se ayudaban entre ellos a instalar el sistema de riego y una compañía les vendía la siguiente, por favor. Les vendía el equipo de riego. Entonces, normalmente ponían, obviamente estas zanjas están como a unos 80 centímetros bajo la superficie del suelo. Y la cinta era una cosa que también ellos se preguntaban qué tan profundo la deberíamos de poner.
En este caso la poníamos a 30, 35 centímetros bajo la superficie del suelo y usaban nada más hacían un hoyo, le ponían un empaque de plástico, metían la inserción y era algo flexible y ya metían la cinta y ya con un cable lo ataban, ¿verdad? Y así ese sistema empezaron a meter 2.500 a 5.000 hectáreas por año en esa zona. Y siempre me preguntaban, oye, es que yo tengo surcos y tengo salinidad, ¿me conviene o no me conviene? Y digo, oh, sí, sí te conviene. Y de hecho, muchos de ellos cambiaron y el vendedor que andaba vendiendo los sistemas de riego, después abrió otra tienda en Lubbock y allí también pegó bien fuerte. Y después abrió, la misma comunidad estaban contratando a las mismas gentes que eran los hijos de los agricultores y se fueron a Kansas y Nebraska, pero ahí fue en donde empezó en St. Lawrence. Y yo casi cuando llegué estaba haciendo, una persona se fue y dejó la posición, yo fue cuando yo la agarré y era cuando empezábamos con los experimentos pequeños y después año con año nos daban dinero y realmente ya toda la zona la zona del Ogalala y eso tienen por lo general riego por goteo, porque era una necesidad, creció bastante, después se extendió a Kansas con maíz y en otros lugares. Entonces eso fue realmente un buen éxito. La siguiente, por favor. La siguiente. De los experimentos que hacíamos era, por ejemplo, como les dije, ahí estaban los medidores de agua, entonces medíamos la cantidad de agua y teníamos los rendimientos y tratábamos de sacar la eficiencia del uso del agua. Y querían saber si poniéndola a 20 centímetros, ¿verdad? La cinta, o poniéndola a 12, ¿verdad? Entonces aquí básicamente convenía ponerla más profundo, porque se obtenían mejores rendimientos poniéndola a 12 que 8 centímetros, pero eso ellos lo querían sacar. La siguiente, por favor. También querían ver si les convenía bajar el precio poniendo mayor espaciamiento entre las cintas, en lugar de ponerlo a metro, ponerlo a 2 metros. Entonces, ya cuando hicimos experimentos, en unos años sí era mejor en otros años era mejor el otro, pero cuando ya teníamos más salinidad, sí les decía que pusieran de a 1 metro, ¿verdad? La siguiente, por favor. Otra cosa que hicimos, experimentos, era que aquí estamos haciendo una prueba de uniformidad, ¿verdad? ¿Qué tan uniforme es el goteo? Lo que queríamos probar era que ellos instalaron, más o menos empezaron a instalar los sistemas de riego en los años 89, 90, y, y querían saber si con el tiempo la uniformidad bajaba. Y yo también quería ver las prácticas de manejo que ellos utilizaban para lavar, por ejemplo, el lavado de los filtros, qué tanto tiempo los lavaban, si al final de la temporada inyectaban ácidos o cloro, ¿verdad? Para lavar los filtros, si las líneas laterales las abrían y las lavaban. Entonces quise documentar todo eso para que pasárselo a otros agricultores. Entonces, evaluamos como unos 20 sistemas de riego y encontramos que realmente podían durar más de 15, 20 años. Entonces, aumentando la longevidad, o sea, entre más tiempo dure el sistema de riego, pues más rentable iba a ser el sistema de riego. Entonces, ellos estaban muy interesados en cómo aumentarlo y realmente las uniformidades eran arriba del 80% después de 25 años. Entonces ellos
se les dieron recomendaciones, ¿verdad? Que ellos lo hacían, cómo aplicar los químicos del ácido sulfúrico, poner cloro al final, ellos lavaban los filtros al menos una vez al día, los retrolavaban, entonces eso ayudó para que aumentara la longevidad del sistema, ¿verdad? Y obviamente pues se pagara el sistema de riego. Entonces, básicamente, esto ya es una práctica adoptada que fue en poco tiempo. Realmente me tocó cuando empezó. Al principio, la siguiente, por favor. Esos son otro de los problemas que ha habido de intrusión, perdón, de taponamiento, que es el principal problema, ¿verdad? Que por daños de insectos, intrusión radicular, ingestión del suelo, por reacciones químicas que tienen con las reacciones que tienen con el fertilizante y las aguas naturales que tienen el sistema de riego, y puede ser intrusión radicular. Entonces, también les tratábamos de dar guías de mantenimiento y publicamos varias guías para agricultores que están en línea para recomendaciones. Y ya varias compañías también tienen sus propias, pero Texas A&M tratamos de hacer publicaciones que utilicen los agricultores. La siguiente. Una de las cosas del taponamiento es que aplicaban nada más nitrógeno, inyectaban nitrógeno a través del sistema de riego y ellos no querían inyectar fósforo porque las aguas eran duras, tenían calcio y magnesio. Entonces, se inyectaban fósforos que podían causar taponamientos taponamientos. Entonces, yo lo que hacía es que hice pruebas con ácido fosfórico y ya después todo ya era una práctica establecida. Todos empezaron a inyectar ácido fosfórico y los rendimientos aumentaron porque los suelos eran ricos en potasio, fósforo, pero como ya llevaban más de 20 años, 25 años sembrando sorgo en el mismo lugar, pues agotaban un poco el sorgo y con unas pequeñas cantidades de sorgo aumentaban bastante los rendimientos. Y también otra cosa que hacíamos era la conductividad eléctrica, porque y el sodio absorción ratio lo sacábamos para ver cómo andaban de salinidad y muchos pruebas hicimos utilizando 3000 partes por millón de sólidos solubles para ver si realmente les afectaba en el rendimiento y no podían producir. Y en ese entonces empezaron también en El Paso, Cayanosa, a meter mucho sistema de riego por goteo y regar con agua más salina. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo del taponamiento cuando el agua tiene mucho manganeso y hace que tape los emisores, se forma como algo negro y realmente era un problema. Entonces tendrían que, en algunos lados no recomendábamos el riego por goteo cuando tenían muy alto manganeso. La siguiente, por favor. Otra cosa que estábamos viendo es regar nogales en las zonas de oeste de Texas con riego por goteo, pero realmente los nogales utilizan láminas muy grandes y realmente no importando el riego por goteo de todas maneras y riego por superficie utilizaban la misma cantidad de agua. Al principio sí podían ahorrar agua, como está en este ejemplo, ¿verdad? De que nada más mojan pero ya cuando los nogales aumentan mucho de tamaño, pues ya empiezan a regar un poquito más, requerir más agua. La siguiente, por favor. Una cosa que ahorita, una cosa que quiero hablar ahorita es donde yo estoy en esta área de Lower, se llama el Valle del Río Grande. Y el agua nos viene de la presa La Amistad y de Falcon. Y los principales ríos, pues es el Conchos,
¿verdad? Y viene el río Salado, el San Rodrigo, hay varios, ¿verdad? Y, y esta área es donde regamos con esta agua debido al Tratado de Libre Comercio, que el Tratado de Aguas con Estados Unidos, que México le entrega cierta cantidad de agua a Texas y a cambio Estados Unidos le entrega en el río Colorado una cantidad de agua en el Valle de Mexicali. Entonces, aquí les voy a hablar de esta zona del Río Grande, ¿verdad? Nada más puse la siguiente, por favor. Aquí en el Río Grande tenemos una área que es semidesértica, tropical, y tenemos bastantes frutales, como tenemos cítricos, ¿verdad? Naranja, toronja, tenemos bastantes vegetales, producimos caña de azúcar, que es un cultivo tropical también. Tenemos de todo, ¿verdad? Sorgo, algodón, ¿verdad? Que son los principales. Sandía también, cebollas, es lo que producimos. La siguiente, por favor. En esta zona, el agua, hay varios distritos, hay como 23 distritos de riego y regamos a un promedio de 160,000 hectáreas del lado de Estados Unidos. Y del lado de México también riegan alrededor de 140, 150,000 hectáreas en los distritos que se llaman el Bajo Río San Juan y también del Bajo Río Bravo, ¿verdad? Entonces es un área importante, tanto en México como en Estados Unidos. Del lado americano, bombeamos el agua directo del río y la ponemos una red de canales. La elevamos tantito desde el río hasta a los canales y se va por gravedad. Ya después distribuimos el agua a través de tuberías de baja presión que van directamente a los agricultores. Es el sistema que tenemos ahorita. La siguiente, por favor. Aquí lo que quiero poner de ejemplo es que tenemos goteo, pero no tenemos suficientemente goteo. La razón es que muchos terrenos están localizados el agua les viene de canales terciarios. Entonces, el distrito de riego no tiene problema cuando estás en un canal primario o tal vez secundario, que te puede suministrar el agua para un sistema que requiere de flujo continuo, como el goteo o aspersión. No hay problema, pero si ya es un terciario donde llenan esa tubería o ese canal de vez en cuando, entonces ahí sí es un problema. Los distritos de riego no les gusta que tengas riego por goteo. Porque gastan más agua y les sale peor. Entonces, ahí les están pidiendo que hagan un de agua y de ahí ya pueden poner el riego por goteo. Pero para eso se requiere inversión, ¿verdad? Y realmente muchos agricultores no están dispuestos a meter un riego por goteo, porque no les es costeable. La siguiente. Pero hay otros que sí, principalmente los que son más costeables son los que están teniendo hortalizas, ¿verdad? Y que toman el agua con un sistema de bombeo y ya lo riegan. El costo del sistema de goteo, por ejemplo, en este sistema, la instalación 15%, la tubería 25%, la bomba con el filtro un 14% y la pura cinta vale 38%. Entonces, allí es lo que tenemos ahorita más, riego por goteo en hortalizas, que son cebolla, sandía, es lo principal, y tenemos algunos cítricos. La siguiente, por favor. En los cítricos, unas cosas que también empecé a hacer porque querían ahorrar agua es tratar de ayudarlos a calendarizar el riego. Entonces empezábamos a meter sensores de humedad, ¿verdad? Les poníamos
para medir la precipitación electrónica con un data logger, ¿verdad? Para almacenar información. Entonces almacenamos información de las lecturas de los sensores y después de la lluvia. Y también teníamos un sensor en la cinta para ver cuánto estaba regando y cuánto con un medidor de agua. Y con eso tratábamos de hacerlo en varios agricultores. Y después ya muchos ya querían después utilizar telemetría para verlo desde su computadora o desde su teléfono, y todavía lo tenemos así algunos, ¿verdad? La siguiente. Pero en realidad yo tengo que decir que la mayoría no usa sensores de humedad, es la realidad. Son muy poquitos, y si yo voy a decir es menos del 10% que está usando medidores de humedad. Muchos de los que yo instalé se dan cuenta y dicen, oh, sí, ya, yo estoy regando bien. Y sí, se están regando bien. Y dicen, ya más o menos sé cuándo regar y no necesito andar viendo el medidor de humedad, y lo hacen, ¿verdad? Otra cosa que estamos viendo es, tenemos muchos problemas en las hortalizas con el agua, con la salmonela y la E. coli, ¿verdad? Entonces tenemos que, nos han dado dinero para hacer investigación en eso, de cómo reducir la contaminación por E. coli y salmonela en el agua de riego. La siguiente. El riego por goteo ayuda mucho porque, por ejemplo, aquí es la profundidad del suelo, ¿verdad? Está a 20 centímetros, 30 está la cinta, y ya cuando llega aquí, ya no hay, esto pusimos unos que se llaman bacteriofages, que es como una bacteria que parece, que simula que es la salmonella o E. coli. Nos ayuda a que reduzca, pero eso ayuda más en cultivos que no sean arcillosos, porque como que se agrietan y empiezan a producir más eso. Pero también la fitosanidad es bien importante para las hortalizas. La siguiente, por favor. Otra cosa que este es el tipo de riego que tenemos. Una vez hice una demostración e invité a gente del Río Bravo, ¿verdad? De México, y los invitamos con unos agricultores, hicimos una comida, porque realmente estamos en la misma situación los de México y Estados Unidos, porque estamos aguas abajo, dependemos de lo que hagan aguas arriba. Si no si no nos llega el agua, pues estamos mal. Entonces ellos también estaban batallando y estaban tratando de cambiar esto que tienen allá por este fue en Reynosa, Sánchez, el agricultor. Y ellos los estuvimos capacitando. Por cierto, está alguien del TEC de Monterrey, aquí, el Antonio Solana, y ya estaban varios agricultores, ¿verdad? Entonces, obviamente tenían miedo de que no tenían suficiente carga en la tubería. Decían, no, no va a funcionar la tubería. Y digo, no, pues ya con que tengan medio metro de carga de agua, va a funcionar bien esas tuberías. Entonces, teníamos a 50 gentes ahí viendo que no iba a funcionar. Y sí funcionó, y ya después ya algunos lo utilizan, ¿verdad? Esas tuberías plásticas son de 16 a 20 pulgadas, y no podemos usar tuberías más pequeñas porque restringen el flujo, y realmente les entregan el agua. O sea, tenemos un sistema rotacional, ¿verdad? De agua. Regamos una parcela, después otra parcela. Entonces, se entregan grandes volúmenes de agua en poco tiempo. Entonces, regan en 2 días, entonces deben tener tuberías grandes que no pierdan la carga, ¿verdad? La energía. Entonces, hacen los agujeros en la tubería y riegan. Y como ustedes saben, si quieren tener un buen riego uniforme y con alta eficiencia, pues debe estar supervisado. Deben de mover el agua rápido con un flujo grande, y moverlo rápido, ¿verdad? Las pérdidas se hacen más fuertes cuando no está bien supervisado, ¿verdad? El riego. La siguiente, por favor. Y aquí es nada más, perdón, aquí nada más es como estamos midiendo el agua y cómo estamos. Quisimos meter riego intermitente en esa zona, porque en otros lugares se había demostrado que el riego intermitente puede ahorrar principalmente en el primer y segundo riego,
bastante agua. Entonces lo hicimos, pero básicamente, la verdad, les conseguimos 20, con una grant, 20 válvulas a diferentes agricultores y no veo que lo sigan usando, no lo usan. Incluso fui a otros países con la compañía que era de Texas a tratar de, él me invitó a dar pláticas. No sé si en otros países lo hacen, pero si lo sigan haciendo, no sé, pero aquí en Texas no lo hacemos. Yo lo que les decía es que podían inyectar el fertilizante. Por ejemplo, aquí están inyectando fertilizante, ¿verdad? A través de la válvula, y con eso ya cuando llega al último empiezan a dar pulsaciones y el fertilizante se queda ahí y no lo están lavando. Les explicaba porque muchas veces si dan una lámina muy grande, están lavando todo el fertilizante y cuando les da unos esos esquemas, los agricultores entienden y dicen, oh, pues sí, si acabo de fertilizar, debo de dar un riego más ligero, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, aquí, es lo mismo, ¿verdad? Usando el polypipe. Eso fue hace como, porque cuando estaba en el oeste de Texas, me cambié para acá, quería estar más cerca de México. Entonces me cambié y de ahí empezamos con esas tuberías como en el 2003. ¿Verdad? En el 2003 ya las empezamos a usar y ya ahorita ya todos la usan, es común, ¿verdad? Es raro el que usa estas, que nada más levanta el bordo porque no se tiene control del riego y utilizan mucha agua, no pueden cortarlo. Bueno, aunque van moviéndose hacia aguas arriba, ¿verdad? Pero a veces si se rompe el bordo, ya no pudieron regar bien, ¿verdad? Tienen que parar el riego y esperarse unos días. La siguiente, por favor. Esta es una cosa que también estamos tratando de, es que pongan redes de riego y que aumenten la densidad de los hidrantes, ¿verdad? Igual que aquí, ¿verdad? Que también quieren disminuir las longitudes, que no tengan, pero allá es más difícil porque la mano de obra, las inversiones, ellos quieren tener surcos más largos y los tienen de un cuarto de milla o sea, son más de 200, 400 metros muchas veces los surcos, ¿verdad? Pero sí se puede regar bien con esto, si mueven bien el agua, si tienen buen control del agua, pueden aplicarle láminas pequeñas y regar bien. La próxima, por favor. Este es el problema que tenemos, o sea, hay muchos pastizales pero ya ahorita ya no les están dando agua, ahorita porque tenemos una sequía. Ahorita los niveles de amistad de agua está a 30% de su capacidad y el Falcon está a 14%. O sea, estamos realmente en una situación bien crítica y tenemos sequías periódicas. Entonces, cuando hay sequías periódicas no hay agua y de pronto a los agricultores les dan un riego, dos riegos y ya lo que me trato de yo ayudarlos es decirle, bueno, si tienes un riego o dos riegos, cuándo debes de regar, en qué fases fenológicas. Por ejemplo, primero asegurar que germine la semilla y después agarres la floración, ¿verdad? Y si tienes otro riego, pues ya le das antes del llenado del grano, ¿verdad? Cuando está en lechoso. Así les trato de dar esas recomendaciones porque muchos no saben y ya riegan incluso cuando ya el cultivo está en madurez, que ya no les va a servir para nada el riego, ¿verdad? Y sí, o sea, hicimos demostraciones de que utilicen riegos, por ejemplo, tuvieran pivotes, unos que no querían invertir tanto, que movían esta línea, pero aún así los pastizales están utilizando un poco más de agua. La próxima, por favor. Otra cosa que tenemos es que en todos los lugares, cuando ustedes ven, tienen que hacer un análisis, un inventario de agua, ¿verdad? Hidrológico. Deben decir cuánta agua tenemos, qué superficie estamos regando, cuáles son de dónde viene el agua y a dónde se drena el agua. Entonces aquí el agua se drena, o sea, la tomamos en el Río Grande, pero el agua se drena y va, le decimos el arroyo Colorado, y va hasta la Laguna Madre. Y en estas partes rojas ya tenían problemas de peces que se morían y aparecían flotando.
una mortandad alta de peces. Entonces era porque estaban sobreaplicando fertilizante. Entonces, una de las grants que me dieron, la siguiente por favor, era cuantificar cuánta agua, el movimiento de los fertilizantes, nitrógenos, fosfatos, nitratos, fosfatos, ¿a dónde se va el agua? El agua de riego tenía ciertas cantidades, otras se lixiviaban y otras en el escurrimiento. Entonces, muchos inyectaban fertilizante también a través del riego y otros tratábamos de medir el agua y sacar muestras en la parte final, ¿verdad? Que iban a ese arroyo Colorado, que es el que drena los efluentes de la agricultura, pero también de la ciudad, y de domésticos. Se capta todos los escurrimientos y van hasta la Laguna Madre. En todos los distritos de riego tenemos ese tipo la hidrología así es, ¿verdad? Casi en todos. La próxima. Bueno, anteriormente, nada más quiero decir que hay un programa que tenemos, es que les hacemos, y el Estado los paga, hace análisis de fertilidad a los agricultores. Entonces, con eso ya pueden decir cuánto fertilizante poner, nitrógeno, fósforo y potasio. Y la idea es reducir las cargas de nutrientes en los escurrimientos, ¿verdad? Y eso ha tenido mucho, ya alguien más lo hace, tiene mucho éxito. Uno va y le dices, quiero que uno toma la muestra y hazme el análisis. Y ya les dice nitrógeno, fósforo y potasio. Más que nada les da si anda bajo o anda alto, y eso es bien importante para evitar la sobrefertilización. Por último, ya voy a, aquí yo estoy trabajando con los drones, incluso hemos platicado aquí con los colegas, eso le veo mucha aplicabilidad, ¿verdad? Porque el terreno se puede medir, se puede dividir en áreas, y ya en esas áreas podemos sacar la altura, la cobertura, el volumen, el índices de color, ¿verdad? Como qué tan verde está el cultivo, las alturas, y podemos ligarlo eso a datos climatológicos, a riego. Yo ahorita lo estoy trabajando con mejoradores de cultivos, porque ellos cuando mejoran caña azúcar, lo que sea, nada más van y dicen, la altura es esta, este cultivo se ve bien, se ve mejor pero es muy subjetivo. Entonces tratamos de analizarlo más matemáticamente. La próxima, por favor. Bueno, nos da una perspectiva, dividimos en fases, en áreas. Por ejemplo, tenemos aquí diferentes áreas. Aquí tenemos un problema de riego que teníamos, ¿verdad? Lo captamos con el dron. Enfermedad por exceso de riego, y ya en eso ponemos piezómetros, sacamos qué tanto está el nivel de agua abajo, y estamos midiendo también la humedad, cómo están regando. La próxima, por favor. Esto es de lo que estoy haciendo con los drones. Estoy trabajando con otras personas. Ahorita tenemos problemas fitosanitarios de greening, es un dragón amarillo en los cítricos. Entonces les quieren dar terapias como si fueran terramicina y cosas de esas. Diferentes antibióticos, ¿verdad? Y diferentes tratamientos. Y queremos ver cómo cambian los cultivos. En este caso no estoy viendo la altura o la cobertura vegetal, nada más estoy viendo el color, porque se mantiene el cultivo en cierto, como lo podan, ¿verdad? Lateralmente y por la parte de arriba, entonces mantiene el mismo volumen, pero sí los colores, y a través de NDVI, ¿verdad? Que es la Normalized Difference Vegetation Index. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ese es cómo estoy ayudando al de caña de azúcar, ¿verdad? Que dividimos en partes. La siguiente, por favor. Y esto es como ustedes van viendo, es espinaca, cómo va cambiando la espinaca.
y puede cambiar la cobertura o puede cambiar nada más el color. La siguiente, por favor. Y eso es lo que les quería decir. Podemos medir con el dron, podemos sacar alturas, podemos, de la canopy cover también podemos sacar una curva como estas, podemos sacar el punto de máximo rendimiento, de crecimiento, máximo cobertura vegetal, y lo podemos ver cuando está cenizando, cuando está ya madurando y decayendo, y estamos el 25% del crecimiento, podemos, la velocidad de crecimiento, podemos sacarla. Y la siguiente, por favor. También lo podemos hacer con salinidad o fresco cuando estamos haciendo experimentos, es cómo van variando las alturas, todo esto. La siguiente, por favor. El problema es cuando tenemos muchas, entonces ya tenemos muchas variedades, y todas estas son las curvas diferentes. Entonces tenemos que compararlas. Entonces de ahí pues tenemos que sacar parámetros como el rendimiento máximo, el crecimiento máximo, la tasa de crecimiento, a qué punto decayó, si florearon más temprano, más tarde. Y tenemos tantos datos que ya utilizamos algoritmos de Machine Learning para tratar de seleccionar las mejores variedades y rankearlas en una tabla, pero ya las seleccionamos y vemos qué parámetros están teniendo más efecto en esto. La Listo. siguiente. Ajá. Muchas gracias.